Jueves 9 de agosto del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta corta semana laboral y a puertas de disfrutar del feriado. Iniciamos con lo más destacado de esta jornada. Jueza de la Corte Nacional de Justicia ordenó medidas cautelares en contra de Fernando Alvarado, el exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa. Entre otras medidas, deberá usar grillete electrónico y no podrá salir del país. La libertad de expresión. Al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado del gobierno de Rafael Correa, como que las cosas se le complicaron, la policía lo ubicó en la ciudad de Manta y lo trajo hasta la capital para que rinda su versión dentro de las investigaciones que se realizan por presuntas irregularidades en las contrataciones para la producción de los enlaces ciudadanos. Se trata de varios informes en los cuales la Contraloría ha observado contrataciones que tienen que ver con distintos tipos de eventos y contrataciones con distintos tipos de empresas. Contra Alvarado existen informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en los que se señalan que el exministro de Comunicación aparentemente inobservó normas de la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público y autorizó la contratación de empresas que no cumplían con los requisitos. Por las sabatinas y hay otros elementos más, son varios informes. Hablan de un presunto perjuicio al Estado de más de $250.000. ¿Hay indicios de responsabilidad penal? Si fueron a la Fiscalía es porque tienen indicios de responsabilidad penal. ¿Y administrativas glosas? También, generalmente cuando hay un informe con indicio de responsabilidad penal, cuando se han comprometido recursos públicos, esto viene también con glosas y responsabilidades administrativas. La fiscal Ruth Palacios pidió su comparecencia con la fuerza pública por no haber acudido a 2 llamados anteriores. El exfuncionario rindió su versión por cerca de 2 horas, tras lo cual la Fiscalía envió a la Corte Nacional de Justicia un pedido urgente para que se realice la audiencia de formulación de cargos por supuesto peculado. La independencia nace de cada juez y cada juez se está pronunciando como corresponde en los procesos que les han asignado la competencia por sorteo de ley. La jueza establece en su providencia que a las 11:07 se le requiere y actúa de forma automática, es decir, la jueza estaba prevenida de esto. La jueza Silvia Sánchez acogió el pedido de la fiscal y dictó en contra de Alvarado medidas cautelares como la prohibición de salir del país, presentarse cada 15 días ante la autoridad competente en Guayaquil y el uso de un dispositivo electrónico. En Quito informó Iván Casamen. Y al menos 6 indagaciones lleva adelante la Fiscalía en contra del exministro de Comunicación Fernando Alvarado. Recordemos cuáles son los procesos por los que se le investiga a quien manejaba la comunicación en la década pasada. Las denuncias en contra del exsecretario de Comunicación se habían dado en los años anteriores. Medios de comunicación habían publicado investigaciones en torno a las relaciones comerciales de al menos 2 empresas supuestamente vinculadas con los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, que aún siendo parte del gobierno mantenían contratos en el área de comunicación. Después de haber dejado el poder en 2017, la Contraloría arrancó varias auditorías al área de comunicación del anterior régimen. Uno de los primeros estudios reflejó un gasto excesivo en la implementación de las conocidas sabatinas. El informe reveló que se encontraron irregularidades en la contratación de servicios, incluso la posible falsificación de documentos. Además, la Contraloría inició auditorías a las declaraciones patrimoniales de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado. Y es por este caso, el de los excesos en los pagos de las sabatinas, que Fernando Alvarado hoy responde a la justicia con una indagación previa, la imposibilidad de abandonar el país, presentarse cada 15 días ante un juez y llevar un grillete electrónico. Pero las investigaciones llegarían al menos a 6. Además, se analiza la situación del endeudamiento de los canales incautados, entre ellos Gamavisión. Aquí se lo responsabiliza del mal manejo de la televisora. La unidad de análisis financiero detectó además irregularidades en las cuentas de los hermanos Alvarado y de familiares cercanos, y por eso inició una investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito que fue presentado ante la Fiscalía para que se inicie una indagación. La UAF encontró varios movimientos inusuales en las cuentas de los hermanos Alvarado. Por todo esto, la Fiscalía ha iniciado una serie de acciones para determinar las responsabilidades en todos estos casos, que podrían llevar a determinar posibles delitos como peculado y enriquecimiento ilícito. Así, la situación judicial de Fernando Alvarado, el otrora jefe máximo de la comunicación en la época correísta, se complica. La Fiscalía ha pedido 90 días para la indagación antes de determinar las posibles responsabilidades penales del exministro, informó Javier Gallo.
En otro tema, facción correísta del movimiento Maná afirma tener más de 400.000 firmas para inscribir a la organización política, pero rúbricas al Consejo Nacional Electoral. Los correístas habían convocado por cuarta ocasión en menos de 24 horas a una rueda de prensa. Decían que responderían a la decisión de una facción del movimiento Maná de expulsarlos de esa agrupación. Minutos antes de la hora convocada, se anunciaba que la rueda de prensa había sido suspendida. Lo que sí hubo fueron insultos en contra de los medios de comunicación que asistieron al llamado. ¡Sinvergüenzas, aprendan a decir la verdad! ¡No mentiras! ¡Son unos sinvergüenzas! ¡Traidores! ¡Comprados por el Cuático, el Lazo, Gutiérrez! Por eso nosotros los revolucionarios tenemos agallas para mandarles al carajo a ustedes. Los simpatizantes correístas rechazaban que Víctor Hugo Erazo, de la facción de Maná, que anunció la expulsión, sea dirigente de ese partido político. Nosotros firmamos por Rafael Correa. Rafael Correa es de Maná. Eso es lo que tiene que quedarles claro a todos. No todo lo que dijeron en todos los medios de comunicación ayer. Tras la insistencia de los periodistas, los líderes correístas accedieron a dar declaraciones, pero sin dar paso a preguntas de la prensa. Decían que buscaban una salida legal tras la decisión de la otra facción de Maná. Hay una situación jurídica que ayer apareció a través de los medios de comunicación y que nos obliga a nosotros a tomar algunas prevenciones antes de hacer la entrega de nuestras firmas. Es que esa decisión los pone en jaque, por lo que anuncian que se tomarán todo el tiempo que sea necesario para determinar si procede o no la entrega de firmas ante el Consejo Electoral. Les invitaremos cuando tengamos una decisión, más o menos en 2 horas, en un mes, no sé. Aseguran haber recolectado más de 400.000 rúbricas. Por ello, dicen que no pondrán en riesgo el trabajo de las bases. En 70 días, la militancia de la Revolución Ciudadana logró históricamente un porcentaje que no se ha visto en la historia política del país. Y hasta allí, Ricardo Patiño insistió en que no darían más declaraciones, que el movimiento analizará las acciones a tomar y que solo después de tener una posición en firme se volverán a pronunciar. Lo cierto es que esta situación deja a los correístas, por el momento, huérfanos de partido, a puertas de las elecciones seccionales. Informó Javier Gallo. El presidente de la República, Lenín Moreno, asistió a la ceremonia militar por los 209 años del primer grito de la independencia. En su discurso en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, se comprometió a cancelar la deuda con el ISFA. El discurso del primer mandatario fue conciliador y con varios ofrecimientos. En el campo de Marte, el presidente Moreno expresó que el gobierno cumplirá con la deuda que tiene con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Estamos pagando deudas atrasadas del gobierno anterior. En mayo de 2017, la deuda con el ISFA era de 437 millones de dólares. Hoy ha bajado a 291 millones, pese a haber tenido un año de complejidad económica. Hemos pagado ya 146 millones de dólares y vamos a pagar la totalidad de la deuda. Además, expresó su total respaldo a la institución armada para mejorar su equipamiento. Reponiendo aviones, barcos, lanchas, vehículos, armas, municiones. Moreno también enfatizó que en su gobierno existe independencia en la justicia y en todas las funciones del Estado, que los ecuatorianos son libres de opinar diferente. Somos libres para opinar diferente, para soñar, para crear, para crecer como país. De su parte, el comandante de la Fuerza Terrestre, Roque Moreira, destacó la labor cumplida por la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas para vigilar por la seguridad y tranquilidad en la frontera norte, específicamente en la zona de San Lorenzo. Que han permitido devolver la tranquilidad y la confianza a lo largo de la frontera norte, en especial en nuestra provincia de Esmeraldas. Que los grupos residuales y narcoterroristas no tienen espacio, que la soberanía nacional está garantizada. Apoyar al llamado diálogo nacional, entregando nuestro mayor esfuerzo con denuedo para afrontar los retos que el Ecuador debe asumir y avanzar hacia la conquista del desarrollo y una democracia plena.
En el acto castrense, por conmemorarse un año más del primer grito de la independencia, participaron altas autoridades de las diferentes instituciones del Estado, invitados especiales, embajadores, quienes fueron testigos de la graduación de subtenientes y tenientes, así como el ascenso de coroneles y generales. En Quito informó Iván Casamen. La ministra de Justicia, Roxana Alvarado, se refirió a la investigación que se lleva a cabo por el asesinato del excomandante general de la FAE, Jorge Gavela, frente a la pregunta de si solicitaría al perito Roberto Mesa la reconstrucción del faltante tercer informe que revelaría que el crimen no fue producto de delincuencia común, contestó lo siguiente. El contrato está vencido. Hay una prohibición para volver a contratar con el mismo objeto. El contrato está vencido. Más allá de eso, pues, nosotros desde el Ministerio de Justicia presentamos todo lo que está en el archivo, absolutamente todo lo que la Secretaría General puede certificar. Y bueno, obviamente el presidente lo que ha dicho y ha exigido es que se entregue toda la información desde las instituciones que puedan tener algún documento. De manera que el perito conoce y conoce en qué términos el Ministerio le ha dicho que puede presentar con absoluta libertad lo que le sea requerido. En Quito se analiza la posibilidad de retirar los dos monumentos en honor a Néstor Kirchner. Esto tras los escándalos de corrupción en los que se involucra al exmandatario argentino. Lo importante... Debido a los recientes casos de corrupción que involucran al expresidente argentino Néstor Kirchner, en Quito se analiza la posibilidad de retirar el busto del exmandatario colocado en el año 2014 en la denominada Plaza Argentina, ubicada en el norte de la urbe, además del monumento colocado a pocos pasos del acceso principal de la sede de la UNASUR. La idea nació tras la solicitud del exalcalde de la capital, Roque Sevilla, quien manifestó que la ciudad no debería honrar a la corrupción. Tener un monumento de una persona sobre la que pesan sospechas y en este caso acusaciones tan graves es un insulto para la ciudad de Quito. El proponente del retiro de las estructuras manifestó que de acuerdo a la normativa vigente, la decisión de retirar o no un monumento es competencia exclusiva del municipio. Porque si no, pues cualquiera podría colocar el monumento que le parece o la figura artística que le dé la gana en la vía pública o un parque. Varios ediles están de acuerdo con retirar las estatuas. Sin embargo, manifestaron que es una competencia del Ministerio de Obras Públicas el quitarlas, por lo cual la concejala Daniela Chacón enviará una petición formal a la entidad gubernamental. Del análisis jurídico que nosotros hemos hecho, no es necesario que el Consejo Metropolitano revoque una autorización porque no ha dado esa autorización. Es un trámite administrativo que se hace a través de la empresa de obras públicas, quien está a cargo del cuidado de los espacios públicos. Mientras, al parecer, la permanencia del monumento del expresidente argentino Néstor Kirchner en la UNASUR será una decisión que deberá ser incluida cuando se discuta el destino de la sede en la urbe. Ya que está ubicado en un predio que fue dado en comodato por parte del Consejo Provincial a UNASUR. Informó Sofía Vintimilla. A través de las redes sociales, Augusto Barrera anunció su renuncia a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. Lo hizo en su cuenta de Twitter, donde publicó: después de estos 14 meses frente a Educación Superior, he presentado mi renuncia. Actuaré, como siempre, leal a mis convicciones. Agradezco al presidente Moreno por la oportunidad y a toda la comunidad universitaria y científica del país por su apoyo y compromiso. Aún no se conocen las razones que llevaron a Barrera a dejar su cargo, ni tampoco si participará en los comicios seccionales de marzo del 2019. Por otro lado, Rubén Flores también presentó su renuncia al Ministerio de Agricultura y a la Banca Pública para el Desarrollo, donde se desempeñaba como presidente del directorio. A través de las redes sociales también agradeció a las organizaciones sociales y los agroempresarios que han apoyado su gestión. En exclusiva, al filo del río San Miguel, en la línea de frontera con Colombia, agentes de la policía ecuatoriana encontraron cientos de bombas caseras y material explosivo que supuestamente pertenecerían a grupos disidentes de las FARC. Trabajos de inteligencia de agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO de la Policía Nacional permitieron obtener importante información y sobre todo las coordenadas
en medio de la zona selvática para ir en busca de presuntas caletas donde se guardaban gran cantidad de material explosivo. Considerando que la zona es de alto riesgo, el operativo contó con un riguroso cordón de seguridad que brindaron elementos del GIR y del GOE. Con esta acción se garantiza la seguridad de las personas y las instalaciones, evitando de esta manera la ejecución de posibles atentados terroristas en territorio ecuatoriano o en territorio colombiano. Al otro lado del río San Miguel, territorio colombiano, operan grupos armados irregulares. Luego de caminar en medio de la selva, los puntos iban apareciendo para evitar que estén expuestos a la intemperie. Los custodios del material explosivo y bombas caseras los cubrieron con plástico negro y los enterraron. Se presume que pueden ser personas disidentes de la ex-FARC. En el primer punto encontraron bombas pequeñas denominadas quiebrapiernas, además de otras medianas, armadas artesanalmente, compuestas con anfo, urea, diésel y clavos de acero. En otro sitio aparecieron bombas rectangulares y otras armadas en cilindros industriales, cápsulas detonantes, rollos de alambre eléctrico, baterías y mecha lenta. Este tipo de explosivos representa una gran amenaza, especialmente para las personas y para algún tipo de infraestructura. Por orden de fiscalía, los explosivos, que suman más de 100, fueron destruidos. No se sabe qué planeaban. Aparentemente fueron almacenados en lado ecuatoriano, aprovechando la espesa vegetación, para luego ser llevados a territorio colombiano y utilizar en atentados posiblemente a la fuerza pública o a infraestructuras básicas del Estado. Se pudo encontrar cilindros de gas ya listos para ser activados simplemente, ¿no? Informó Iván Casamen. Así es, las autoridades ecuatorianas, en conjunto con organismos internacionales, plantean un plan de contingencia tras la declaratoria de emergencia por el aumento de flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. En Pichincha ya se ponen en marcha la atención prioritaria para este sector vulnerable de la sociedad. Según datos oficiales, 4.200 venezolanos ingresaron al país diariamente durante la semana. La inusual cifra va en aumento, así como se agudiza la crisis en el país llanero. Hasta Quito llegan cientos de personas y esto ha desembocado en una problemática social. Desde la prefectura de Pichincha se informó que ha aumentado el número de atenciones diarias en la unidad de movilidad humana. El año anterior incrementamos el número de nuestras atenciones al día. Desde julio empezamos con atenciones diarias de 60, 70 personas al día, con todos los servicios que tenemos: salud, asesoría legal, atención psicológica, capacitación, o sea, con una serie de servicios que hemos diseñado específicamente para la población en movilidad humana. Tras la declaratoria de emergencia, se coordinan acciones en conjunto con otras instituciones del Estado alineados a un plan diseñado por la Secretaría de Riesgos. Nuestra atención en salud es medicina ambulatoria, pero hay casos que requieren, por ejemplo, hospitalización u operaciones, y eso ya los tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud. Insertando tal vez a niños, niñas venezolanas en los guaguacentros de la Unidad Patronato Municipal San José. Si bien es cierto, la mayoría de los venezolanos que llegan al país se desplazan a otros territorios vecinos, el porcentaje que se queda necesita políticas de protección, de acuerdo a lo que establece la Ley de Movilidad Humana. Sobre esto se dice que está puesto a consideración en la declaratoria de emergencia. Por ejemplo, si tienen niños, ver cómo hacemos un proceso de escolarización con esos niños, niñas, adolescentes. También en temas de trabajo, también que es importante, ¿no es cierto?, porque es población que se va a quedar. Y también es importante que uno pueda realzar el aporte que le hace la población migrante a la economía. Hay que pensar que cada vez que alguien compra un agua, por ejemplo, está pagando impuestos. Que arriendes, que comas en un restaurante, que compras aquí en la tienda, hay impuestos que están pagando, ¿no? Y es importante que eso también se pueda relevar, se pueda visibilizar todo ese aporte que están haciendo. Sin embargo, está pendiente la acción inmediata respecto a las decenas de personas que están viviendo a la intemperie en el intercambiador de Carcelén, y sobre lo cual no existe un plan de reubicación. La declaratoria de emergencia está vigente durante el mes de agosto y podrá ser renovada si así se requiere. Informó Carolina Basante.
En un alto porcentaje se redujo la aglomeración de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al país. Las estrategias utilizadas por la Policía Nacional surtieron efecto. En un lapso de 3 horas, Migración selló 700 pasaportes. Además, un ciudadano venezolano intentó arrebatarle el arma de dotación a un agente policial. El plan de contingencia adoptado por las autoridades y ejecutado por Policía Nacional en la frontera bajó notablemente el represamiento de los extranjeros en el puente de Rumichaca en un 70%. Se terminaron las extensas filas y las personas tienen mayor comodidad para la espera, sobre todo aquellos que son parte de los grupos vulnerables. El problema continúa en el lado colombiano, en donde se observa gran cantidad de extranjeros esperando su turno. Sí ha habido resultados positivos. ¿Y por qué no hablar de una efectividad? Puesto que a 1000 personas en 24 horas, esto ya lo realizaron, hubo 650 ya al mediodía. Los migrantes conocen lo que miles de sus compatriotas han tenido que pasar para poder sellar en este lado de frontera. Afortunadamente el proceso cambió y ahora se volvió mucho más ágil. Me han dicho, pero yo no lo he vivido, pero sí tengo gente que ha vivido 3 días en una cola para sellar. Sí, se está viendo que es más fácil porque tenemos casi 1 hora y ya vamos a pasar. Hay algunos que ya tienen días y días aquí. Uno estamos haciendo la cola aquí, los otros estamos haciendo la cola allá para que el proceso se haga un poco más rápido, para no durar tanto tiempo aquí. De verdad no me esperaba tanto así, o sea, el colapso de personas, pero sí. Producto de la desesperación, un ciudadano pasó sin el registro respectivo y fue encontrado en la ciudad deambulando, siendo trasladado a las oficinas para sellar el documento. Al parecer, Jesús Reyes, de aproximadamente 30 años, preso de la angustia de no poseer la cédula, intentó quitarle el arma al policía. Afortunadamente fue neutralizado a tiempo. Y al ver que la documentación no aportaba y no podía ingresar, el ciudadano en su salida de las oficinas se abalanzó al servidor policial con el objetivo de quitar el arma, pero la intervención profesional de nuestros policías le pudo neutralizar y poner a órdenes de la autoridad competente. Fueron momentos de angustia y temor para quienes presenciaron el impasse. No quieren ni imaginar lo que hubiera ocurrido si el arma se dispara en el forcejeo. Otros dicen sentir vergüenza que un ciudadano venezolano cause estos hechos lamentables que podría desencadenar en una xenofobia nacional. Supuestamente a un chamo lo sacaron aquí que le quitó una pistola a un policía. Hay un menor de edad también adentro. Uno no sabe qué es lo que fuera pasado quitándole la pistola al policía. Es una vergüenza, pero realmente, o sea, desde un punto de vista muy egoísta, yo digo, bueno, eso es lo que tiene que pasar para que se den cuenta que hay que hacer algo con Venezuela. Esta mañana fue trasladado a Fiscalía para la respectiva audiencia, en donde se habría negado supuestamente a firmar su declaración, razón por la que ahora guarda prisión de acuerdo a la normativa legal ecuatoriana. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como le anunciamos, más de 200 kilogramos de cocaína fueron incautados durante un mega operativo ejecutado en la provincia de Esmeraldas. La caloide tenía como destino los Estados Unidos. Fue en una finca ubicada en la vía Esmeraldas-Atacames, donde se encontró el alcaloide oculto que tendría como destino Estados Unidos. La aprehensión de 209 kilogramos, 455 gramos de clorhidrato de cocaína en unas bodegas acondicionadas para el efecto, prestas para salir por vía marítima. Un trabajo que se logró tras varios meses de investigaciones entre las unidades de inteligencia antinarcóticos de Ecuador y Europa. Utilizaban este espacio territorial cercano al espacio marítimo como un centro de acopio para sacar los alcaloides con el destino por el Pacífico de nuestro país hacia el norte, hacia Centroamérica y la distribución en los mercados internacionales. Preliminarmente se ha determinado que la droga habría entrado al país por la provincia del Carchi. Sin embargo, las autoridades continúan tras la pista de esta organización narcodelictiva. Existe un detenido de nacionalidad ecuatoriana que por el momento es el custodio, las investigaciones continuarán. Autoridades estiman que con esta incautación se habría retirado del mercado más de 2 millones de dosis, importante golpe al narcotráfico que se suma a otros operativos y que ha llevado al gobierno ecuatoriano a iniciar una nueva etapa en la lucha antidroga. Esto a través de la cooperación con países como Francia, España, Perú, Chile, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, quienes ya se encuentran trabajando en el país. Para ver de qué forma podemos unificar criterios para poder ir en ataque de este flagelo. Impactado en el tema del narcotráfico, entonces que estamos aquí para ayudar y lo vamos a hacer de la mejor manera porque estamos aquí para también coordinarnos.
En Quito informó Adriana Rojas. La progenitora de la mujer a quien acusan de prostituir a una menor de edad en los baños de un mercado del sur de Guayaquil se pronunció en defensa de la implicada. En sus versiones asegura la inocencia de ella y que todo sería parte de represalias por parte del padre de la pequeña. De acuerdo con las versiones de la Fiscalía, el caso fue denunciado por vecinos de la adolescente el 19 de mayo del 2018. A partir de esa información, la DINAPEN puso en conocimiento del agente investigador. Luego, en un diálogo que se logró con la menor y bajo autorización de su progenitor, fue posible conocer la historia que ella debió enfrentar. Esa información se maneja de forma confidencial, pero en términos generales, se conoce que los actos sexuales habrían ocurrido al interior de los baños del mercado de la Caraguay. Cobraban un valor determinado, irrisorio, aproximadamente de $10, y a la niña pues le daban tal vez $2, $3, algo así. Según los informes, la afectada provenía de un hogar disfuncional, situación que la mantuvo expuesta al peligro de quienes vieron en ella una mercancía. Totalmente disfuncional, en el cual su padre no pasa en el día y el poco tiempo que pasa en la casa pasa bebiendo, pasa tomado. Entonces esta criatura no tenía ningún tipo de cuidado. Su madre tampoco no vive con ella. Inclusive esta niña pues no ha sido inscrita ni siquiera en el registro civil. Por tal motivo la niña fue rescatada del entorno familiar, no con el propósito de separar, sino con el propósito de un poco ir subsanando todas esas vulneraciones de sus derechos, ¿no? La acusada habría aprovechado esta situación para hacer amistad con la pequeña, a quien le hizo creer que la llevaría de paseo para que olvide la situación de su hogar. La convenció de llevarla a pasear, de distraerla sanamente, pero eso no sucedió. La trajo desde el Cantón Durán a la ciudad de Guayaquil, específicamente el mercado de Caraguay, en donde le entregó a una persona de sexo masculino mayor de edad para que mantuviera relaciones con ella. Sin embargo, acudimos hasta el mercado de la Caraguay. En este lugar trabaja la progenitora de la mujer acusada de este delito. Ella defiende a su hija y asegura que todo es parte de una represalia por parte del progenitor de la niña. Señaló que hace unos meses hubo una discusión entre ambos que terminó en agresiones. La apunta a mi hija y de ahí se saca un fierro de aquí atrás y le parte la cabeza. Eso fue el 6 de abril. Y el 7 de abril, porque él supo que mi hija le había ido a poner la denuncia, entonces la acusa. Lo cierto de este caso es que la principal acusada y su presunta cómplice permanecen bajo prisión preventiva de 90 días hasta que culmine el proceso de instrucción fiscal. El desarrollo de las investigaciones dará como resultado cuántas personas más podrían estar implicadas en esta red. Podría ser una red. Informó José Morales. Detienen a una mujer que pretendía ingresar $1.200 a la penitenciaría del Litoral en sus genitales. Ella habría sido contratada por otras personas para ingresar los billetes al centro de rehabilitación. La llevaron esposada a la unidad de flagrancia. Sabía que se había metido en un problema legal. La señora había intentado ingresar a la penitenciaría del Litoral con un objeto extraño en sus genitales, que voluntariamente se lo retiró en el baño de esa unidad judicial en Guayaquil. Nos entregó una envoltura de color negro donde ya el señor fiscal lo pudo verificar. Estamos hablando de $1.200. Fue luego de haber pasado todos los filtros. Al momento que la compañera le va a pasar el garre, le suena aparentemente el garre. Sus familiares le pidieron que cuente al fiscal de turno cómo y quién le pidió que ingrese los más de $1.000 que eran destinados para una persona privada de la libertad. Afuera de la penitenciaría una señora le ha pagado, dice que otra chica le ha pagado $100 para que le entre el dinero. Como ha sido que ella va primera vez a hacer eso, de entrar ese dinero, entonces ¿cómo habrá sido que lo ha llevado y le han encontrado el dinero? Nosotros trabajamos bajo perfiles. Ellas toman una actitud inusual, lo cual se procede uno a verbalizar con ellas y es donde ellas hablan o indican que llevan objetos prohibidos. Es uno de los tantos casos que ocurren en este centro de rehabilitación social y que son detectados en el filtro 2, es decir, cuando las mujeres pasan por la revisión corporal. Eran billetes de a $20 que pretendía ingresar al dicho centro penitenciario. Hasta el momento se puede identificar un delito de acción pública que tiene una pena de 1 a 3 años. La ciudadana será presentada en las próximas horas en una audiencia de formulación de cargos. Se espera que ella colabore con información para conocer quiénes están detrás de ese método ilegal y también peligroso de ingresar dólares a la cárcel.
informó Charlie Pisa. Un joven de 18 años fue asesinado de varios disparos por un individuo que se movilizaba en una motocicleta. Según las investigaciones, el móvil del crimen sería por ajuste de cuentas. La muerte violenta se produjo en el cantón El Guabo, provincia del Oro. Sobre la calzada y en posición cúbito-dorsal quedó el cuerpo sin vida de Tonis Vargas, de 18 años de edad, luego de recibir varios disparos en la cabeza propinados por un individuo que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Ingresa una por la parte del cerebro, por la parte de atrás de la cabeza, y otra en la parte de adelante por cerca al mentón. El hecho se produjo en el sitio La Soborna del cantón El Guabo, provincia de El Oro, mientras la víctima jugaba en una máquina tragamonedas que se encontraba a pocos metros de su vivienda, momento que fue aprovechado por su verdugo para liquidarlo y luego darse a la fuga. Estaba transitando normalmente por aquí y de pronto es sorprendido por una persona que le impacta 2 tiros. Según las primeras indagaciones policiales, el móvil del crimen sería por ajustes de cuentas. Agentes de la DINASED efectuaron el tratamiento técnico de la escena del crimen, encontrando indicios que fueron levantados por el personal de criminalística. Se encontró un casquillo de una bala que va a ser analizada mediante criminalística a fin de que los técnicos en balística determinen el calibre y todo. Entre llanto y gritos de desesperación por parte de familiares, el cuerpo del infortunado fue levantado y llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las experticias de ley. Desde El Guabo, informó Karina Valdivieso. Seguimos recorriendo el país. En Santa Elena, 2 personas resultaron con graves heridas después de caer en un poste de red de cables eléctricos. Las víctimas fueron llevadas a una casa de salud. Uno de ellos iba a ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil con pronóstico reservado. 2 personas que laboran en una empresa que se encarga de la instalación del tendido eléctrico en la vía Mar Bravo del cantón Salinas resultaron con graves heridas después de caer de la parte alta de los postes que sostienen los cables de alta tensión. El percance ocurrió en horas de la mañana cuando estaban laborando en ese sector. Simplemente me avisaron que él se había caído de arriba de un poste, entonces hasta ahorita no sé cómo es su estado de él. Se presume que el poste, elaborado con fibra de vidrio, cedió al peso que tenía y se quebró, haciendo que los obreros cayeran aparatosamente al pavimento. Los heridos fueron llevados inmediatamente a una casa de salud. Todo depende, lógico, todo depende de la evolución, pero hemodinámicamente hablando está bien. Uno de los lesionados, identificado como Alex Suárez, esperaba ser trasladado a la ciudad de Guayaquil debido a la gravedad de las heridas. El paciente va a ser transferido porque tiene un problema maxilofacial, una fractura maxilofacial, y es por eso que se va a transferir a otro nivel. Familiares esperan que su pariente pueda recuperarse satisfactoriamente. Con la bendición de Dios todo va a salir bien. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Un adulto mayor murió arrollado por un bus de transporte urbano. El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas. Arnulfo Rodríguez, de 77 años, murió bajo las llantas de un bus de transporte urbano en Santo Domingo. Topa al anciano, ¿por qué no se para, frena, sino que aceleró más rápido para irse más rápido y fue matando al viejito, le fue arrancando la cabeza? El accidente ocurrió en la calle Payatanga, sector céntrico de la ciudad, cuando al parecer el adulto mayor quiso cruzar la calzada. Vine del oriente a visitarle, yo le di un abrazo grande, digo, ñañito, yo me voy donde mi ñaña. Porque viran para acá o viran para la derecha y siempre, siempre se ha visto eso. Muertos es la primera vez y demasiado impactante, la verdad. El conductor del bus huyó con el vehículo lleno de pasajeros, mientras los curiosos se aglomeraban en el lugar sorprendidos por la tragedia. Muy indignada en ver que ese señor corrió y sin un carro grande. Un bus. Iba gente, no entiendo por qué, no enfrentó. El bus fue abandonado en otro sector de la ciudad y llevado a los patios de retención vehicular. Del conductor se desconoce su paradero. El límite de velocidad es 40 kilómetros por hora de los carros pesados en zona urbana. La marca, mire, grave si quiere, los buses son a 70, 60. Elementos del CIAT de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver e investigan las causas del accidente. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.
Vamos a cambiar de ámbito informativo porque en el marco de la conmemoración del primer grito de la independencia se entregaron los premios Eugenio Espejo a 3 representantes de las artes y la ciencia en el Ecuador. Que entrega una medalla. En una ceremonia presidida por el primer mandatario Lenín Moreno, la literatura, la ciencia y la música fueron galardonadas a través de los premios de Eugenio Espejo. Quienes recibieron esta distinción fueron el poeta Fernando Casombera, el músico Enrique Males y el neurólogo Marcelo Cruz. Por mi intermedio, en calidad de presidente de la República, reciban ustedes, queridos galardonados, queridos ganadores, la mayor distinción que entrega el pueblo ecuatoriano a sus talentos culturales y científicos. Felicitaciones a ustedes y a sus familias. Seguro que sin el apoyo de ellas no habrían alcanzado esos logros. Casombera es un quiteño que se dedica a la literatura desde los 16 años. Cruz fue pionero en la investigación neuroepidemiológica y Males es oriundo de Quinchuquí y es considerado como uno de los músicos más dedicados en la investigación de las sonoridades autóctonas. Siento orgulloso, ¿no? Porque claro, yo no he trabajado con fines de reconocimientos, ¿no? Pero sin embargo, este día ha sido muy especial para mí. Los 3 recibieron un diploma, un reconocimiento económico por $10,000 y una pensión vitalicia mensual fijada en 5 salarios básicos. Siento pues esa inmensa satisfacción, ese gran honor, y al sentirlo y al hablar, quiero agradecer en nombre de nosotros y en nombre de todos los ecuatorianos que hacen cultura y que tienen las posibilidades también de ganar este premio. Hacia futuro, digo a nombre de ellos, mi agradecimiento. Este premio Eugenio Espejo se realiza en el marco del primer grito de la independencia y lo confiere el presidente de la República a personas u organismos públicos o privados que se destacan en el ámbito cultural y de la ciencia. En Quito informó Andrea Orbe. Por segundo día se realiza en la capital de la República el denominado evento Fiesta de la Luz 2018. Veamos cómo se ha desarrollado hasta el momento. Durante la tercera edición de la Fiesta de la Luz, la iglesia de San Francisco mostró por primera vez su belleza decorada con la historia de Quito. Lindo cómo captaron la esencia de la cultura quiteña. Me parece que realzaron lo que es el convento de San Francisco y me pareció genial, un espectáculo digno de verse. El evento estará presente en las iglesias y lugares emblemáticos del casco colonial quiteño hasta el 12 de agosto. Y se espera que más de 2 millones de ciudadanos entre connacionales y extranjeros asistan. Bueno, es una fusión de la parte tecnológica con la creatividad. Y obviamente la expectativa que año a año pues se va generando ya esta fiesta de las luces, que ya se va volviendo una tradición. Para una mejor circulación de las personas que buscan observar los detalles de cada presentación, las calles fueron adecuadas solo para peatones. Incluso se conoce que ningún parqueadero del centro histórico estaría funcionando. El evento impulsado por el Cabildo quiteño proyecta que en estos 5 días de programa la economía local se dinamice y deje a la ciudad una cifra aproximada de $15 millones. Hubo cerca de 540,000 personas. Los niveles de aglomeración ciudadana fueron mucho menores que en años anteriores, a pesar de que hubo más gente. ¿Por qué? Porque al haber un mayor número de puntos de atracción, un mayor número de lugares en donde se proyectaban obras de arte luz, pudimos ampliar el perímetro de circulación y eso redujo los niveles de aglomeración ciudadana. Informó Javier Rosero. En los deportes, a pesar de que Liga de Quito perdió en Río de Janeiro, logró clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana. Revisamos a continuación un resumen del partido. Con un marcador global de 3-2, Liga Deportiva Universitaria de Quito se clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana 2018. En el estadio de Sao Januario, el cuadro universitario cayó 1-0 con solitario gol de Thiago Galardo. A pesar de la derrota, el conjunto universitario logró acceder a la siguiente fase gracias a la victoria 3-1 conseguida en Ponciano.
En octavos de final, el conjunto universitario deberá medirse al Deportivo Cali de Colombia. Partidos a jugarse entre el 22 de agosto al 4 de octubre. El conjunto universitario continúa a paso firme en la otra mitad de la gloria, torneo del cual ya quedó campeón el año 2009. Liga de Quito ya está en octavos de final, informó Andrés González. Ahora les contamos que el equipo ecuatoriano ha obtenido una participación histórica en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo, que se realiza en Bolivia. Los ciclistas ecuatorianos se ubican primeros en el medallero general con 6 preseas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Damas y caballeros, estupendo lo que ha ocurrido hace un momento, porque Lozano en el primer giro, en la primera vuelta había derrotado. Este es el momento en que Alan Lozano, ciclista ecuatoriano, logra el primer lugar en la prueba de pista, coronándose así como el nuevo campeón panamericano juvenil del ciclismo. Primer lugar, medalla de oro y nuevo campeón panamericano. Y ahora sí, la velocidad individual, los otros. Lozano, Ecuador, cajón 1. El ciclista ecuatoriano recibió la presea de oro ganándoles a los colombianos Carlos Echeverry y Cristian Ortega, considerados como favoritos en esta prueba. Ecuador consigue un logro histórico en este deporte. Hasta el momento se ubica primero en el medallero general con 6 preseas de oro, 6 de plata y 2 de bronce, por arriba de Colombia, México y Chile, países que siempre han liderado en el ciclismo. Con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Nos vamos a despedir, amigos televidentes, pero invitándoles que nos acompañen el día de mañana también en las emisiones del Comercio TV. Serán en horario normal, 7 horas y 19 horas. Hasta mañana, un abrazo grande para todos y que disfruten del feriado.